Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. También espero que el puente que tuvimos les haya servido para poder recargar un poquito la energía, para que hayan podido descansar un poquito más. Y pues ya prácticamente estamos en la recta final de este ciclo, por lo tanto pues les pido que le echen muchísimas ganas y que vayan a dar el todo. Y bueno, pues estamos en la clase de Psicología 2 y el día de hoy hablaremos de un tema relacionado con el desarrollo. Vamos a continuar hablando del desarrollo, pero visto desde una perspectiva de consumación, es decir, como parte del resultado del tipo de desarrollo que hayamos tenido, por lo que denominaremos a este tema central como conformación del sujeto. Y este tema central lo vamos a ver, o lo más bien dicho, lo vamos a dividir en tres aspectos muy importantes, que son la normatividad social, la preferencia sexual y la identidad de género. Estos tres aspectos son, como les mencionaba, parte del resultado del tipo de desarrollo que hayamos tenido. Quiero aclarar que hay aspectos que todavía están en proceso de estudio, que están en proceso de investigación, porque no hay respuestas absolutistas. ¿Qué quiere decir esto? Que existen muchas variables que pueden estar en juego, lo que pueden provocar que la conducta o la consumación justamente del individuo se vea modificada. Y depende de muchos factores, como el tipo de educación, el medio en el que nos encontramos, el estilo de crianza que nos otorgaron y temas que justamente habíamos visto previamente. El día de hoy nos vamos a centrar a hablar un poquito acerca de la normatividad social. Y este tema, aquí se los voy a marcar para que veamos bien qué tema es el que vamos a hablar, normatividad social. Y este tema se divide en dos aspectos muy importantes, que es la normalidad y anormalidad en la conducta. Y bueno, pues creo que lo principal es poder definir qué es la conducta. Y bueno, aquí vamos a irnos directamente a la explicación que tenemos en esta diapositiva. Dice, son las acciones del hombre en relación con el medio. Esto se manifiesta como buscar un equilibrio. Por este medio se integran nuestras necesidades con las posibilidades que nos presenta el medio. Estas acciones no son siempre visibles desde el exterior, sino que se manifiestan en dos dimensiones, la exterior y la interior. Como se habla de dimensión exterior, se refiere a las conductas observables, como una expresión, por ejemplo, de júbilo. La interior son las conductas que no se ven, pero que acontecen, como las de un sujeto cuando permanece quieto, pero piensa. La conducta se manifiesta en tres áreas principales: expresiones del cuerpo, en las relaciones sociales y en las expresiones mentales. Y bueno, en este sentido, cada una de los medios, de los entornos en el que nos encontremos, pues va a modificar nuestra conducta. En términos concretos, ¿qué es la conducta? Es todo aquello que hace una persona. Es todo aquello que piensa una persona, todo aquello que siente una persona. Es la integración de estos tres factores: lo que pienso, lo que siento y que esto se ve reflejado a través de una conducta. Pero como nos lo menciona en este aspecto, no siempre la conducta es visible. Y en otras ocasiones sí lo es. Cuando la conducta no es visible, no quiere decir que no esté sucediendo algo dentro de nosotros, sino que simplemente las personas probablemente no lo sepan de manera concreta. Sin embargo, cuando la conducta es expresada a través de nuestro cuerpo, a través de palabras, pues justamente tienen la intención de comunicar algo. En este sentido, un ejemplo más concreto de cuestiones internas, conductas internas que no se ven. Por ejemplo, cuando en secreto estoy enamorada de una persona, pero no quiero expresarlo. Entonces, cuando yo veo a esa persona, yo pienso, qué guapo es. Y si me hiciera caso sería magnífico. Pero eso lo estoy pensando, no lo estoy expresando, yo no se lo estoy diciendo a la otra persona. Entonces eso es una conducta interna.
además de que está detonando dentro de mí un sentimiento. La conducta externa, retomando este ejemplo, es cuando voy y me acerco a la persona que me gusta y le digo, oye, estaba viéndote y la verdad es que creo que eres una persona muy atractiva. Mm, espero que me des la oportunidad para que podamos platicar un rato. Ahí yo ya estoy expresando la conducta a través de lo que, de manera inicial, sentí dentro de mí. Y bueno, ahora que ya tuvimos un poquito más en claro qué es la conducta, pues vámonos ahora sí a expresar un poco más acerca de lo que es normal y de lo que es anormal. ¿Qué es la conducta normal? Vámonos aquí a nuestro diagrama de flujo y tenemos que la conducta normal es aquello que está conforme con la regla. Es decir, que es aquello que es normalmente visto. Hablamos justamente por eso de la palabra normal, porque va conforme a la normatividad, conforme a la regla. Y es aquello que no afecta a la persona ni a los demás. En este sentido, que no lastimamos a otras personas, que no transgredimos en afectar a otras personas o a nosotros mismos, ¿sale? Pero en este caso, en la parte de la conformidad con la regla, tenemos dos aspectos a considerar, que son la frecuencia y el promedio. ¿Pero qué es la frecuencia? Bueno, es el número de veces que aparece o sucede o se realiza una cosa durante un periodo o un espacio determinado. ¿Qué es el promedio? Está relacionada con valores numéricos, es decir, que son parte de estudios objetivos que tienen la intención de fundamentar la información. Recordemos aquí dos vertientes. Hablábamos del objetivo y de lo subjetivo. Lo subjetivo es aquello que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, pero que no necesariamente puedo comprobar. Y lo objetivo es todo lo contrario, es aquello que busca dar una explicación científica y comprobable de las cosas. Por lo tanto, en este sentido, para poder hablar de conducta normal, necesitamos que justamente esa regla o esas reglas que permiten establecer que una conducta es normal, pues tienen que estar cierto número de veces repetidas en un espacio, en una población, en un tiempo determinado, para que puedan ser considerados como tal normales. Y para esto les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo 36 alumnos y estos 36 alumnos representan el 100% de mi población estudiantil. Y resulta ser que de estos 36 alumnos, 5 tienen un problema de desadaptación. Ahorita les voy a explicar qué es la desadaptación, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que aplicar en este sentido? Aplicaría una regla de 3. Aquí les ejemplifico un poquito más justamente esta parte que les estaba mencionando. Disculpen por favor por la calidad de los números, pero bueno, esto nada más es representativo. Como les mencionaba, tengo 36 alumnos. Esos 36 alumnos representan el 100%. Y tengo 5 alumnos que tienen problemas de desadaptación. Entonces, ese 5%, esas 5 personas, ¿cuánto representan en porcentaje? Vamos a aplicar un poquito de las matemáticas. Simple, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar mis 5 alumnos con problemas de desadaptación por el 100% de mi población y ese resultado dividirlo entre 36. ¿Sale? No hay nada complejo. Digamos que es en forma de tachecito. Vámonos de aquí para acá y de acá para acá. Primero multiplico y después divido. El resultado que yo obtendría sería 13.88. Es decir, que de el 100% de mis alumnos, que son 36, esos 5 con problemas de desadaptación, representan el 13.88% de mi población del 100%, ¿sale? Estamos ahí hablando de un promedio. En promedio, mis 5 alumnos equivalen al 13.88%, ¿sale?
Ahora, es importante mencionar que justamente el promedio y la frecuencia nos permiten obtener conjuntos y subgrupos. Los conjuntos son aquellos que representan hasta cierto grado una totalidad y los subgrupos son aquellos que tienen ciertas características específicas. Retomando el ejemplo que acabamos de realizar. Supongamos que yo tengo 36 alumnos de tercero de prepa. Ese es mi conjunto porque esa es mi totalidad, de los cuales 5 tienen problemas de desadaptación. Esos 5 representan mi subgrupo, es decir, tienen características específicas, es decir, tienen problemas para adaptarse. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque cuando vayamos a ver un poquito más los temas relacionados con orientación sexual y con identidad sexual, vamos a ver que hay una gran variedad de grupos, de subgrupos también. Entonces, esta parte es importante que la tengamos clara desde ahorita para que no nos vayamos a confundir. Entonces, en términos concretos, ¿qué es la conducta normal? Es aquella conducta interna o externa que no afecta a los demás ni a la persona misma y que esa conducta tiene cierta frecuencia, cierto promedio cuando se ve expresada. Por lo tanto, hace que la conducta sea normal en una población, en un espacio y en un tiempo determinado. Ahora, vámonos a hablar acerca de la conducta anormal. Y la conducta anormal es justamente la parte contraria a la conducta normal, es esa polaridad y es aquella desviación a la norma. Y en esta desviación, justamente las personas, a diferencia de la conducta normal, tienden a lastimarse a sí mismos y o a los demás. Pero para poder determinar si una conducta es anormal, pues hay ciertos criterios que tenemos que considerar. Dentro de esto tenemos los siguientes. Tenemos el sufrimiento, tenemos la desadaptación, inadaptación, tenemos la irracionalidad o incomprensibilidad, tenemos la pérdida de control, la excentricidad y la incomodidad para el observador. ¿Qué es el sufrimiento? Pues justamente es aquello que no nos hace sentir bien, es aquello que nos causa malestar. Entonces, en este punto, el sufrimiento es la principal característica para que una conducta no sea normal. Por ejemplo, una persona que lleva sintiéndose triste durante cierto tiempo, digamos, desde hace 2 meses. Pudiera ser que la tristeza sea un sentimiento normal. Todos en algún momento nos sentimos tristes. Pero justamente cuando una persona dura mucho tiempo en ese sentimiento de tristeza y no logra superar la situación que lo hizo sentir triste y o ver esa situación desde una perspectiva diferente, entonces ahí estamos hablando de que la conducta que era normal empieza a ser anormal. Del mismo modo, retomando el ejemplo de esta persona que lleva meses, 2, 3 meses triste, pero esta persona empieza a canalizar su tristeza cortándose. Entonces, eso hace que la conducta todavía adquiera más características de que ya no es normal. ¿Ok? Esta persona claramente está sufriendo y su sufrimiento se está prolongando más de lo que pudiera ser considerado normal. La tristeza, y ustedes se pueden preguntar en este punto, bueno, mis, entonces, ¿cómo sabemos cuando la tristeza es normal o es anormal? Bueno, pues como les mencionaba, todos en algún momento nos podemos sentir tristes y va a depender de qué es lo que esté provocando esa tristeza. No es lo mismo sentirse triste porque me peleé con mi mejor amigo o mi mejor amiga, pero después le encontramos solución y pudimos hablar y ya arreglamos las cosas, a, por ejemplo, perdí a un ser querido. Justamente dependiendo de las circunstancias, nosotros vamos a ir estableciendo
junto con toda la parte estadística, porque esto ya es un proceso de estudio más profundo, cuáles son los promedios en tiempo que nos ayudan a determinar si esta conducta está siendo normal o no. Pero les puedo mencionar que cuando la conducta, cuando el sentimiento dura muchísimo tiempo, entra dentro de las características de una conducta anormal. Tenemos el punto número 2, que es la desadaptación e inadaptación. Ojo aquí, tendemos a confundir muchísimo estos dos términos, y estos dos términos, a pesar de que tienen relación, no son lo mismo. Problema de desadaptación es cuando una persona que estaba integrada a un medio, de repente le cuesta trabajo volverse a integrar. Ejemplo de esto, una persona que sufre bullying. Originalmente está integrado o integrada a su grupo, pero de repente lo empiezan a molestar, le empiezan a hacer faltas de respeto, le empiezan a esconder sus cosas, y esta persona dentro de sí pues empieza a sentirse mal, empieza a sentirse incómodo, se empieza a sentir que le están faltando al respeto. Entonces decide marcar cierta distancia con el medio, y puede ser por miedo, puede ser por inseguridad, puede ser por frustración, o puede ser hasta por simplemente decir, saben que ya no me estén molestando, ¿no? Entonces, esta persona que originalmente estaba integrada en ese medio, de repente ya no pertenece como tal, por decisión o por las circunstancias. Pero probablemente con apoyo y con ayuda, esa persona pueda volver a integrarse. El segundo concepto que tenemos, que es la inadaptación, y es cuando una persona nunca ha logrado integrarse a un medio, a un ambiente social. Vamos a marcar un poquito la diferencia dando unos ejemplos. En la cuestión de inadaptación entran las personas, por ejemplo, psicópatas. Pero un psicópata pues puede entrar a trabajar y muchas veces hasta se muestran como muy encantadores y como personas así como súper sociables, sí, pero es una apariencia. Realmente la persona siente que nunca ha pertenecido al medio, ya sea porque se siente, digamos, de alguna forma como extraño, como que este entorno no es el mío, o por el otro lado, porque es un proceso de manipulación en donde yo ocupo a las personas como un recurso para que yo obtenga un fin, para que yo obtenga un objetivo final. Entonces, la desadaptación puede cambiarse, puede la persona volver a integrarse, y en el proceso de inadaptación es mucho más complejo porque el proceso de trabajo pues es más elaborado. Ahora es importante mencionarles, todos en algún punto o en algún momento hemos sido o seremos personas desadaptadas. ¿Cómo es eso? ¿Qué onda? O sea, entonces estamos todos mal, entonces todos tenemos conductas anormales. Ojo, yo les mencioné que teníamos que considerar factores como el espacio geográfico, la cultura, el nivel económico, nuestro sistema de creencias, ¿sale? Es más, hasta nuestros gustos y nuestras preferencias. ¿Por qué razón? Si a mí me invitan a una fiesta en donde las personas escuchan puro reggaetón y se ven felices escuchando reggaetón, pero da la casualidad que a mí el reggaetón no me gusta, a mí me gusta, no sé, la música rock. Y bueno, pues acompaño a mi amigo porque me invitó a la fiesta. Pero la verdad es que ni me la estoy pasando bien. La música me choca porque hablan puras vulgaridades. Y a pesar de que hay personas que son agradables y que me han tratado bien, la verdad es que yo no me siento a gusto en este medio. Digamos que en ese punto estoy siendo una persona desadaptada porque no me siento a gusto, no me siento congruente en el medio en el que me encuentro. ¿Sale? Pero justamente por eso les mencionaba, este proceso de desadaptación tiene mucho que ver con el motivo, con el ambiente en el que nosotros nos encontramos.
Tercer aspecto que tenemos, irracionalidad e incomprensibilidad. Justamente parte del sistema de creencias, de todo aquello que nosotros pensamos y que probablemente no tiene una explicación o una razón de ser bien fundamentada, o que no va acorde con respecto a lo que a nosotros nos enseñaron o con respecto a lo que a nosotros nos educaron. Un ejemplo, un adolescente que de repente está de buenas y de repente, ¡pum!, no sé qué le pasó y se puso completamente de malas. Híjole, ¿quién lo comprende? O sea, tiene una conducta bien irracional. O sea, de repente está bien y de repente está mal. ¿Qué le pasa? Bueno, aquí tenemos justamente un claro ejemplo de esta parte de la conducta irracional y de la conducta incomprensible. No siempre las personas entienden el por qué actúan de determinada manera. Simplemente muchas veces se dejan llevar por el impulso de las situaciones sin darse ese momento o ese espacio de poder primero analizar las cosas. Otro ejemplo. Mi novio no me contesta los mensajes. Una persona racional, una persona comprensible, dice, bueno, pues ha de estar ocupado. Pero pues a lo mejor más al ratito me contesta ya que él termine de hacer sus cosas. Una persona irracional, una persona incomprensible, una persona impulsiva va a decir, otra vez, como siempre, no me contesta y piensa que tiene aquí a su tonta que lo va a estar esperando a ver hasta qué momento decide. Pero esto no se va a quedar así. Ahorita me va a escuchar y pum, le marca a su novio o le marca a su pareja y le empieza a reclamar. Y llega un punto en el que la pareja le dice, bueno, pues es que estoy ocupado, ¿cuál es la molestia? Y la otra persona se queda así como, bueno, bueno, es que pues yo sentí y yo pensé que tú no me estabas contestando porque no querías. Y la otra persona le contesta, bueno, sí, pero pues no es así. ¿Por qué no te detuviste primero a pensar las cosas o a preguntarme de una manera distinta antes de venir a reclamarme? Justamente en este punto, las personas irracionales, las personas incomprensibles, tienden a actuar de manera visceral, simplemente por el impulso, por el instinto, por lo que siento, pero no me doy ese espacio para primero analizar qué es lo que realmente está pasando o qué probabilidades hay de que sea una cosa o de que sea otra. Punto número 4. Pérdida de control. Y justamente va muy relacionado con el ejemplo de arriba. ¿Por qué razón? La pérdida de control está relacionado con la parte cuando las personas no logran identificar, no logran moldear, cuando no logran controlar sus emociones y simplemente se dejan llevar por la parte de los impulsos. Y no solamente estoy hablando de situaciones concretamente agresivas, en donde yo te reclamo, en donde yo te golpeo, en donde yo te insulto, sino también tiene que ver mucho en la forma en la que nosotros nos relacionamos hasta con nosotros mismos. Una persona, por ejemplo, que tiene problema de anorexia o que tiene un problema, por el contrario, de obesidad, tiene una pérdida de control de sus emociones y lo está reflejando a través de la conducta, en donde sabes que no como nada, o por el otro lado, híjole, no puedo dejar de comer, la comida me gusta, así evito todos los sentimientos que yo tengo y la comida es mi mejor amiga. Estoy teniendo una pérdida de control en cuestión de consumo de mis alimentos y estoy dañando a mi cuerpo, me estoy dañando a mí mismo y aparte estoy buscando la evasiva para no tener que confrontar realmente lo que estoy pensando y lo que realmente estoy sintiendo. ¿Sale? Siguiente aspecto, excentricidad. La excentricidad tiene que ver aquello con principalmente las personas que de repente actúan de un modo diferente, que se visten de un modo distinto, que se pintan de un modo distinto. Aquí podríamos equiparar un poquito este concepto con el término de la moda. Pero ¿qué sucede para que a una persona sea considerada excéntrica? Bueno, tiene que ver mucho con el tiempo y con el espacio en el que se encuentre. Probablemente hace, no sé, por ejemplo, en la época de los 80s, las personas tendían a usar, por ejemplo, pantalones muy bombachos.
pantalones acampanados. Y era algo completamente normal, no era algo excéntrico. Pero ¿qué pasa si actualmente vemos a una persona utilizando un pantalón muy acampanado? Podríamos decir, bueno, esta persona, ¿qué le pasa? Pues es que esos pantalones ya no se usan, o sea, que no tiene sentido de la moda. Justamente esta parte de excentricidad tiene que ver mucho con el aspecto de que muchas veces las personas quieren manifestar quiénes son. Y la excentricidad no necesariamente quiere decir que es algo malo, ¿sale? Pero sí es algo que es diferente. Y ustedes pueden decir, bueno, entonces maestra, si de repente llega un compañero o si llego yo peinado así como tipo punqueto con mi cabello color rosa y llego con un jumper con el pantalón súper acampanado y llego con una camisa color rosa fosforescente, entonces quiere decir que soy excéntrico y por ser excéntrico quiere decir que tengo una conducta anormal. No necesariamente, tu conducta sí es diferente. Entonces, ¿qué más tengo que considerar para que mi conducta sea anormal? Bueno, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factores para poder determinar si una conducta es anormal. Mientras más acumule yo estos puntos, más anormal es mi conducta. ¿Ok? No porque yo cumpla solamente a lo mejor uno de esos criterios quiere decir que mi conducta en sí es anormal. Tengo que acumular cierta cantidad para que mi conducta vaya siendo más anormal. ¿Sale? Último punto, incomodidad para el observador. ¿Qué pasa cuando de repente tú ves a una persona que, no sé, se me ocurre que come con la boca abierta? Y tú dices, ¡ay, qué incomodidad! ¿Por qué come así? O sea, pues debería de comer con la boca cerrada. Te está generando una incomodidad, justamente porque es algo que no es muy bien visto, ¿sale? Entonces, justamente cuando nuestra conducta puede generar incomodidad a otras personas, puede ser otro de los indicios de que nuestra conducta no es muy normal, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la conducta anormal hay grados. Está la conducta anormal leve, moderada y severa. Conducta anormal leve. Bueno, pues es que yo soy una persona que por lo general, pues me gusta vestirme diferente, me gustan cosas un poco extrañas, pero pues no hago daño a nadie y pues de ahí en fuera llevo mi vida de manera cotidiana. Bueno, entonces ahí estamos hablando de un nivel bajo, ¿sale? No afectas a otras personas, no te afectas a ti mismo y todos tenemos gustos que de repente a lo mejor rompen un poquito con el molde o un poquito del esquema de lo que cotidianamente conocemos. Una conducta moderada. En ocasiones me gusta hacer sentir mal a las demás personas o me gusta o a lo mejor no me gusta, pero pues expreso justamente todo lo que pienso y todo lo que siento lastimándome. Cuando ya empezamos a hablar de que lastimo a otras personas o me empiezo a lastimar a mí mismo, ojo, aquí ya estamos hablando de un nivel moderado. Nivel, digamos a lo mejor un poquito más extremo. Lastimo a las personas o me lastimo a mí mismo y tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, una persona narcisista, que son aquellas personas que se aman a sí mismos y que consideran que son lo mejor y que utilizan a las demás personas para un beneficio, no se van a lastimar porque ellos lo que quieren es obtener un beneficio, pero sí van a lastimar a la otra persona sin importarles cuánto daño les puedan hacer o que las peticiones que ellos les hagan puedan afectar de una manera bastante significativa a otra persona. También existe, por ejemplo, las personas con tendencias suicidas, que son las personas que, por ejemplo, se toman pastillas, personas que a lo mejor se cortan, personas que se rasguñan, personas que buscan la forma de lastimarse. Estamos hablando aquí ya de un nivel extremo, porque justamente la forma en la que está expresándose ya está siendo bastante significativo el cómo esa persona se está dañando. Entonces,
justamente como les mencionaba y haciendo un poquito más de hincapié en este punto, mientras más de estos 6 puntos una persona eh, logre juntar en características, más anormal es la conducta y en este punto, y retomando un poquito más la parte de la salud mental, pues esa persona va a requerir un poquito más de apoyo para evitar justamente que vaya a aspectos en donde pueda lastimar severamente a una persona o a sí mismo, en donde pueda incurrir en cuestiones de delitos o en donde pues la sintomatología, me refiero a las características que esta persona tiene, pues puedan ir aumentando o se puedan ir haciendo más fuertes conforme va pasando el tiempo. Y aquí justamente este es el punto en donde nos encontramos con los criterios. Hay ciertos aspectos que debemos considerar para, en términos generales, determinar si una conducta es normal o es anormal. Estos criterios son repetidas veces el legal, pero no. El primer criterio es el sociocultural, el segundo es el legal, el tercero es el subjetivo y el último es el biológico. Ojo aquí, me equivoqué, perdón, no es legal, es sociocultural. Y bueno, el primero, que es el factor o el criterio sociocultural, es fundamental al momento de valorar la salud física y mental. Depende de factores como espacio geográfico, idiosincrasia. La idiosincrasia es todo el sistema de creencias que una persona tiene, la economía, la historia, las tradiciones, etc. Y en este punto, estos aspectos son muy importantes a considerar porque a través de ello justamente una persona pues puede determinar si su conducta es normal o anormal. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que aquí en nuestro país, o al menos aquí en el Distrito Federal, no se ha permitido que, por ejemplo, una persona adulta se case con un niño, a otros países en donde justamente los niños o las niñas son vistas como un proceso de cambio, de intercambio, en donde, bueno, a ti te dejo casarte con mi hijo o con mi hija que tiene 12, 13 años, a cambio de que me des una oveja, ¿sale? Yo sé que suena totalmente descabellado, pero hay en culturas, hay en espacios en donde esto todavía está siendo permitido. Tampoco es lo mismo que nosotros no sea normal vernos desnudos en la calle versus, por ejemplo, lugares en África en donde las personas pueden andar, por ejemplo, sin blusa, sin playera, sin brasier, porque para ellos es completamente normal la expresión del cuerpo y no lo ven desde una perspectiva como de morbo. Entonces, ¿qué es normal, qué es anormal? Pues justamente depende muchísimo del factor y del entorno en el que una persona se encuentra. Sin embargo, es importante mencionar que sí se ha intentado, digamos como a manera mundial, establecer ciertas conductas que son normales o que son anormales. Y para esto tenemos, por ejemplo, organizaciones como la OMS o la Organización Mundial de la Salud, y tenemos a la ONU, que justamente nos ayudan un poquito a determinar y a mediar que ciertas conductas no sean, digamos, constantes o que no se normalicen. Justamente a través del ejemplo que les mencionaba de poder casarse, por ejemplo, con niños, pues es algo que se ha intentado empezar a regular un poquito más. Justamente aquí entra en donde ya se han establecido hasta leyes de manera mundial contra la trata de blancas o la trata de menores, en donde cuando una persona, por ejemplo, un niño es menor de edad, justamente por eso es un niño, que todavía no tiene esa capacidad de decisión, pues entonces no pueda ser obligado a casarse hasta que tome un poquito más de conciencia y que esa persona sea quien pueda decidir si desea casarse con esa persona o no. O es más, si decide no casarse, pues también es válido. Entonces justamente aquí hablamos un poquito de que hay ciertas normatividades. La guerra. La guerra también, por ejemplo, a nivel mundial no es algo que sea políticamente bien visto. ¿Y por qué razón? Pues porque daña a muchísimas personas. Entonces, por ejemplo, este tipo de organizaciones puede sugerir que no haya guerras,
pero como cada grupo, como cada espacio tiene sus propias legislaciones, pues cada uno son los que van a tomar las decisiones, aunque estas organizaciones pues buscan la forma de dialogar para evitar este tipo de confrontaciones. ¿Okay? Vámonos con el siguiente aspecto, que es el legal, y justamente ya les mencioné un poquito acerca de este punto. Y vamos a hablar de un término específico para que podamos entender qué es la legalidad como criterio para lo normal o lo anormal. Y vamos a retomar a un autor llamado Gutiérrez Maldonado, que en el 2000 lo definió de la siguiente manera: el criterio legal. Casi todas las legislaciones toman en consideración dos aspectos para determinar la irresponsabilidad o la impuntualidad al actuar: la conciencia del acto y la capacidad para controlar la conducta. Retomemos un ejemplo. Una persona que roba una manzana versus una persona que se sube a un camión a asaltar. Las dos personas, en términos legales, robaron. ¿Cierto o falso? Las dos personas robaron. No hay más. Pero, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la razón por la que la persona robó? ¿Qué es lo que la persona robó? Bueno, vamos a hablar un poco del contexto. La persona que robó la manzana es una persona que vive en la calle, no le hizo daño a nadie al momento de robar la manzana y lo hizo pues porque ya tenía muchísima hambre. Versus la persona que se subió al camión a asaltar. Bueno, esta persona se subió porque quería quitarle las pertenencias a las personas, se subió con una pistola a amenazar a las personas y aparte insultó a las personas, metió miedo y lo hizo simplemente porque la persona pues no trabaja y pues utiliza los celulares para revenderlos y obtener dinero. A pesar de que la conducta es la misma, es decir, robo, lo que motivó a que las personas robaran no fue lo mismo, no fue la misma intención con la que se hizo. Al fin y al cabo los dos legalmente van a tener que afrontar una consecuencia por su acto, pero dependiendo justamente del motivo, pues la intensidad de este castigo, la intensidad pues de la represalia que van a tener, pues no va a ser la misma, ¿ok? Porque la conciencia del acto, el significado que le dieron, no fue el mismo, ¿ok? Ojo, no estoy diciendo que robar esté bien o que porque tú tengas una necesidad quiere decir que está bien fundamentado que robes. No, no estoy hablando de ello, por ello estoy mencionando que al fin y al cabo hay una consecuencia, pero estoy hablando del nivel de significación que legalmente se toma en cuenta para determinar el grado de sanción que se le va a dar a una persona. Y bien, para recordar un poquito, como les había mencionado, cada espacio geográfico, cada cultura tiene sus propias reglas, tiene sus propios marcos legales. No son los mismos aquí en el Distrito Federal a los que ocupan, por ejemplo, no sé, en Tamaulipas. Y tampoco son los mismos que ocupamos aquí en México a los que ocupan en Estados Unidos. Justamente el sistema de reglas va a cambiar dependiendo del contexto, de la cultura, de las tradiciones, de las ideologías de cada uno de los grupos y de los dirigentes legales de cada uno de esos espacios. ¿Vale? Vámonos con el siguiente criterio, que es el criterio subjetivo. Y en este criterio, pues es el reconocimiento del sufrimiento y o del malestar personal. Cuando una persona reconoce que no se siente bien consigo mismo, cuando reconoce que algo está pasando y a lo mejor no sabe qué es, o cuando simplemente la persona se da cuenta de que tiene ciertas conductas, que tiene ciertos pensamientos que no son cotidianos o que no son normales. Por ejemplo, a una persona piromaníaca, que son las personas que les gusta el fuego. De repente le prende fuego a un insecto y su mamá se da cuenta y lo regaña. Le dice, oye, es que no debes de hacer eso. Y él dice, es que a mí me gusta hacer esto, pero pues ya me dijeron que eso no está correcto.
Entonces aquí justamente la persona, a pesar de que no está reconociendo como tal que haya un sufrimiento en sí mismo, se está dando cuenta que esa conducta está rompiendo con el esquema, porque no es algo que esté como tal permitido. ¿Ok? Siguiente aspecto y el último que tenemos dentro de los criterios, que es el biológico. En este aspecto tenemos justamente todas las características de una enfermedad, es decir, la etiología, que es el origen de la enfermedad. ¿Por qué la persona enfermó? ¿Qué factores están en juego? ¿Qué despertó la enfermedad? Tiene que ver más con en dónde se encuentra situada la enfermedad. Todas las enfermedades tienen un origen. Por ejemplo, la depresión, ¿cómo la depresión? Pues si la depresión es tristeza, sí, pero dentro del cerebro hay ciertos químicos que a lo mejor la persona no está segregando de manera correcta y por eso se instaló la depresión. ¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar justamente con esos químicos para tratar de que estos vuelvan a surgir y que se mantengan en rangos normales. Y bueno, chicos, en términos generales, esto es un breve como resumen de las consideraciones para determinar si una conducta es normal o si es anormal. No se preocupen, yo sé que a lo mejor este es un tema completamente nuevo para ustedes. El día jueves en nuestra clase de Zoom vamos a poder clarificar un poquito más la información para que nos quede completamente claro. Del mismo modo, en un ratito más les estoy subiendo las actividades que deben de realizar con este tema que vimos el día de hoy. Pero ¿qué es más importante para mí? Hacerles hincapié que hoy es el último día en donde recibo actividades atrasadas, desfasadas o que tenían que corregir. De lo contrario, yo ya no las tomaré en cuenta y en automático las personas que deban actividades van a tener que presentar el examen, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, pónganse las pilas para poder entregar los adeudos. No son muchos, realmente son muy pocos los que deben actividades, pero por favor, entreguen las actividades para pues que tengan su porcentaje de evaluación completo y del mismo modo pues puedan buscar la forma de exentar el examen. ¿De acuerdo, chicos? Pues bueno, que tengan un excelente día, espero que tengan una extraordinaria semana y cualquier cosa que ustedes necesiten ya saben que me pueden avisar. Bonito día.